Romanos capítulo 15, la palabra nos dice así: abundáis en conocimiento y estáis capacitados para instruiros unos a otros. Sin embargo, os he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescaros la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitaros. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo veros, tengo planes de visitaros cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de vuestra compañía por algún tiempo, me ayudéis a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso os visitaré a vosotros. Sé que cuando os visite iré con la abundante bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os unáis conmigo en esta lucha y que oréis a Dios por mí. Pedidle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios llegaré a vosotros con alegría y podré descansar entre vosotros por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. La mayoría de vosotros habéis estado presentes mientras en las últimas cerca de 30 semanas hemos estado considerando esta carta y hemos visto cómo el apóstol presenta un compendio del Evangelio a aquellos cristianos en Roma, en los capítulos 1 al 11, luego a partir del capítulo 12, el apóstol presenta la parte práctica, puesto que Dios ha tenido esta misericordia con nosotros, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Cómo respondemos con una vida de compromiso, de santidad, de entrega, en gratitud al Señor por una salvación tan grande? Hemos estado estudiando cosas muy profundas, algunas difíciles de explicar y difíciles de entender. Pero con todo esto es posible que nos hayamos olvidado que en el fondo esto es una carta personal. Y por eso cuando llegamos aquí al capítulo 15, al versículo 14, nos damos cuenta que la carta da un giro. Y el apóstol nos muestra un poco de su personalidad, un poco de su carácter, un poco de qué es aquello que lo mueve, un poco de sus principios, de la filosofía de su ministerio, un poco de su razón de ser. El estilo y el contenido de la carta han sido tales que ya digo, podríamos olvidarnos de que esto es una carta
muy personal del apóstol. Pero aquí regresa ese estilo personal y el apóstol nos va a dejar ver algo de lo que son sus planes, de lo que es la obra a la cual el Señor le ha llamado. Y por eso en esta mañana vamos a tener el privilegio de conocer un poco al autor de la carta, ver un poco de la persona de Pablo y tratar de aplicar a nuestra vida, a nuestro ministerio, las verdades que son trascendentales, que no tienen que ver solamente con aquel hombre que era un apóstol, un hombre escogido especialmente para un ministerio, sino que trasciende a todos los cristianos. ¿Qué clase de hombre era este que escribió esos capítulos precedentes? Hemos aprendido mucho de doctrina, mucho de enseñanza, y ahora vamos a ver algo del hombre mismo. Antes de entrar en ver lo que se puede deducir aquí de Pablo el hombre, creo que es bueno que demos un repaso del contenido de esta porción. Lo primero que el apóstol hace es explicarles por qué él ha dado esta enseñanza. Recordemos que en Roma hay una iglesia constituida, con un conocimiento del Evangelio y con un liderazgo y con un funcionamiento. Y aquí viene el apóstol, que es un desconocido para la mayoría de ellos, y se atreve a escribirles una carta, a presentarles el Evangelio. Y en los versículos 14 y 15, él les explica, dice: os he escrito no porque crea que sois incapaces de entender, no porque crea que tenéis unos conceptos erróneos de la teología, no porque crea que yo tengo que meter mis narices en la vida de la iglesia, sino como para recordaros el Evangelio. Esto es un poco como cuando nosotros recibimos hermanos que vienen de otros países o de otros lugares de nuestra nación o de otras iglesias, y se presentan y están un tiempo con nosotros y solicitan formar parte de la membresía de la iglesia. Y nosotros les ofrecemos un curso de discipulado. Y no tratamos de ofender a nadie, no queremos decir, mira, de dónde vienes, allí no tienen ni idea, y nosotros somos los que tenemos la teología bien clara y tenemos que reciclarte, pero simplemente ofrecemos este discipulado para asegurarnos de que estamos en la misma página, que tenemos un mismo entendimiento de las Escrituras. No hay intención de ofender. Y esto es lo que dice el apóstol: yo sé que entre vosotros sois capaces de enseñaros unos a otros. Vamos a leerlo de nuevo, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, o sea, no tiene dudas, estoy seguro de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. O sea, esto es como refrescaros la memoria del Evangelio que ya conocéis, que ya manejáis bien y que sois ya capaces de enseñaros unos a otros. Pero el apóstol, al fin y al cabo, es el siervo de Dios comisionado por el propio Jesucristo para ser el evangelizador de los gentiles. Así que, aunque él dice esto lo he hecho con atrevimiento, pero no lo hace en motu propio. No, es que esa es su comisión, para eso le ha llamado, le ha preparado y le ha enviado el Señor. Y fijaos que él dice que este ministerio que él está haciendo es como un deber sacerdotal. Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y ahora fijaos esta expresión: ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí usa dos expresiones en las cuales el apóstol presenta su ministerio como un ministerio sacerdotal. Recordemos que el sacerdote en la antigüedad
era el representante de los hombres delante de Dios. Igual que el profeta representaba a Dios ante el pueblo, hablaba al pueblo de parte de Dios, el sacerdote presenta al pueblo delante de Dios. Y él dice que su deber, su llamado, es ejercer un sacerdocio para el pueblo de Dios. Y luego otra expresión que utiliza, que da este concepto de que lo suyo es como un ministerio sacerdotal, dice, para que los gentiles sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que, esto es lo que él dice, esta es la razón por la que me dirijo a la iglesia. No estoy minimizando el valor ni los dones que hay en la iglesia, pero he sido llamado a un ministerio, de alguna manera estoy obligado a ejercer este ministerio. Luego, según avanzamos en este pasaje, vemos como el apóstol mira hacia atrás, hacia los últimos aproximadamente 20 años de su ministerio, y él dice que no tiene ninguna razón para estar descontento con todo lo que Cristo ha hecho por medio de él. Él puede incluso gloriarse, no con una gloria pecaminosa, humana, porque toda la gloria se la da a Dios. Dice, al fin y al cabo ha sido, en estas 2 décadas, este ha sido mi ministerio. Estoy gozoso por eso. Y también les dice cuál había sido su meta. Había sido predicar a Cristo donde Cristo no había sido predicado nunca. Volvemos a leer los versículos 17 al 21. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no salía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. O sea que él dice, me he dirigido a vosotros por lo que os he dicho, esa es mi comisión, y este es el bagaje que tengo, este es el currículum, no para decir, ponerme medalla, sino para decir, Dios ha bendecido este ministerio al cual Él me ha llamado. O sea, eso es la mirada que Él hace atrás. Y ahora mira hacia adelante. Y geográficamente mira hacia Occidente, mira hacia España, a lo que Él pretende hacer en el futuro, si el Señor le bendice en esto. Él les dice, mi propósito, como Dios me ha llamado a predicar donde Cristo no haya sido conocido, mi propósito es ir tan lejos como España. Y de paso que voy a España, quisiera haceros una visita. Versículo 22. Por esta causa, la causa es que Dios le ha comisionado para predicar el Evangelio, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. He estado ministrando en estas regiones de Oriente, y por eso no he podido ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, porque ya el Evangelio ha sido sembrado, ya no hay más lugares donde él pueda ir que el Evangelio no sea conocido, dice, deseando hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. O sea que ese es el propósito, llegar hasta España. Pero hay otra cosa que le queda por hacer. Y es que donde él ahora está en Corinto, desde allí escribe la carta. Y allí se han reunido unas ofrendas para los cristianos en Jerusalén que están pasando por apuros económicos porque ha habido una hambruna, se ha recogido una ofrenda y él se ha ofrecido a ir a Jerusalén para llevar estas ofrendas. Eso ahora mismo dice, tiene prioridad. Mi deseo es ir a España, mi deseo es pasar por Roma. Geográficamente él ahora está más cerca de Roma que de Jerusalén. Y podría decir, bueno, me doy un salto. No, él tiene que cumplir. Hay unos hermanos que tienen una necesidad ahora inmediata
y Él va a llevarle esta ayuda humanitaria. Eso lo tenemos en los versículos 25 al 29. Luego vemos cómo cierra esta sección diciendo, esto es lo que el Señor me ha llamado a hacer, esto es lo que ha hecho en los 20 últimos años. Lo que me queda hacer ahora es ir a Jerusalén, llevar esta ayuda humanitaria y luego ir a predicar a España, porque allí no se conoce el Evangelio. De paso, espero cumplir mi sueño de ir a Roma a conoceros y a ser estimulado por vosotros en ese camino a España. Y es por eso que él quiere incluir a los hermanos de Roma en esto y les hace una petición. Le dice, orad conmigo. Quiero que esto sea una empresa en la cual vosotros estéis involucrados. Orad conmigo para que yo pueda realizar el resto de este ministerio. Bueno, pues nosotros sabemos que al final las cosas no ocurrieron como él quería. El plan se cumplió en parte. Fue a Jerusalén, dejó allí las ofrendas, fue a Roma, pero no como él quería, de camino a España. Allí fue detenido, allí fue procesado judicialmente y como él apeló a César, fue llevado a Roma, pero no en las condiciones que él quería, no de paso para ir a España, sino que fue llevado en cadenas. Pero, bueno, eso es un poco lo que encontramos en cuanto al contenido de esta porción de la Escritura. Lo que vamos a ver ahora, habiendo visto globalmente lo que nos dicen estos versículos, vamos a ver qué nos dice este pasaje del propio apóstol, qué nos dice de su obra. Ese va a ser, vamos a tener 3 puntos y una conclusión en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la obra que hace Pablo, los versículos 15 al 21. En segundo lugar, vamos a ver el corazón de Pablo. Es un profesional frío que cumple con lo que le mandan a hacer, pero sin ningún apego, sin poner su corazón en ello, o es de otra manera. En tercer lugar, vamos a ver la súplica de Pablo. O sea, vamos a ver la obra, vamos a ver el corazón y en tercer lugar, la súplica de Pablo, y luego trataremos de aplicar esto a nuestros días. Así que comenzamos a ver la obra de Pablo. Y aquí vamos a ver 4 cosas. Vamos a ver la naturaleza de la obra, la extensión de la obra, el poder con el que él realiza esa obra, en cuarto lugar, el resultado. Empecemos por la naturaleza de la obra. En el versículo 16, Pablo se define a sí mismo como un ministro de Jesucristo. Él se presenta a sí mismo como ministrando el Evangelio de Dios. Y como os dije antes, utiliza una expresión con la cual él se presenta como un sacerdote. Aquí hay una expresión que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento y que es compuesta de 2 palabras. Una que habla del templo y otra del servicio. Él se presenta como ministrando, como uno de los que ministran en el templo, como un sacerdote. Ese es su oficio. Y dice que haciendo eso, llevando a cabo ese ministerio, dice, lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. O sea que vemos que en estos 20 años de ministerio, solo ha habido una cosa en la mente de Pablo, y es predicar a Cristo. Las iglesias muchas veces se dedican a muchas cosas, a hacer obra social, a educar, a mejorar la sociedad, a hacer política. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma. Pero la esencia, la razón de ser de la iglesia y lo que motivaba a este siervo de Cristo y de la iglesia era solamente eso, predicar el Evangelio. Él era un ministro, un siervo y un predicador de las buenas noticias dadas por Dios. Así que, si tú le preguntabas a Pablo, en esencia, dime tu trabajo. ¿Verdad que a veces le preguntamos a algunas personas, ¿tú a qué haces? Sobre todo si son estos informáticos. Bueno, yo me dedico a... Y ahí ya te pierdes. No, qué difícil describir el trabajo que uno hace. Pregúntaselo a un ama de casa. Son tantas cosas las que hace. Pablo, si le preguntaba, decía una cosa, proclamar a Jesucristo.
Esa era la razón de ser del apóstol. Y vemos cómo el mundo del primer siglo fue cristianizado por el esparcimiento de este mensaje. Y el único método utilizado era la predicación del Evangelio. Aunque luego llegaremos a la aplicación de esto, pero quedaos ya con este concepto. Su único ministerio era predicar a Cristo. Y el único método era proclamándolo. No habían aditivos, no habían fiestas, no habían actividades o los llamados eventos, no. La manera de dar a conocer las buenas noticias es predicando el Evangelio de una manera autoritativa. En segundo lugar, hemos visto la naturaleza de la obra de Pablo es predicar el Evangelio. En segundo lugar, vemos la extensión de la obra. Dice que era a los gentiles. El propósito del apóstol Pablo es que los gentiles, estos que los judíos llamaban los cerdos gentiles, ahora son una ofrenda a Dios. El mundo fuera del pequeño mundo de los judíos ahora está siendo alcanzado. De tal manera que aquellos que en otro tiempo eran impíos, en otro tiempo eran adoradores de ídolos, ahora sus vidas son una ofrenda a Dios. Estos que eran despreciados ahora son una ofrenda agradable al Señor. Dios había tomado algunos de aquellos impíos gentiles y por la obra del Espíritu Santo y por medio de la predicación los había convertido en una ofrenda a Dios. ¿No es eso lo que nos dice el apóstol en el capítulo 12, versículos 1 y 2, que es el propósito de ser de los creyentes? En vista de la misericordia de Dios, presentaos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso es lo que se había conseguido. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. El apóstol, como un sacerdote, está ofreciendo este sacrificio. Y quiero decir aquí como un paréntesis, que cuando el apóstol utiliza este lenguaje de ese sacrificio ofrecido a Dios, nada tiene esto que ver con esa supuesta recreación o repetición o representación del sacrificio de Cristo que hace la Iglesia Católica supuestamente en cada acto, en cada misa. Nada tiene que ver esto con lo que dice el apóstol. Los gentiles están siendo un sacrificio a Dios cuando son reconciliados con Dios por la obra del Espíritu Santo. Así que nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la extensión del ministerio de Pablo? Que el mundo gentil ha llegado a ser, de ser proscritos, de estar al margen, ahora ser un sacrificio para Dios. Y luego, en lo geográfico, el apóstol dice hasta dónde ha alcanzado su ministerio. Y dice allí en el versículo 19 que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico ha llegado él con el Evangelio. Ahora, si nos damos cuenta, en Hechos capítulo 9, donde se relata la conversión del apóstol, fue en Damasco, camino a Damasco. Y nos dice que después de aquel acontecimiento personal, dice que enseguida comenzó a predicar en Damasco. Claro, aquí dice que les comenzó a predicar, o que había estado desde Jerusalén predicando. ¿Por qué si empezó en Damasco habla de Jerusalén? Bueno, porque Jerusalén era el centro desde el cual se estaba coordinando la evangelización del mundo. Y es por eso que, aunque literalmente él comenzó en Damasco, pero porque era, por así decir, la gran capital desde donde todo esto comenzó, por eso así lo menciona. Y luego dice, ¿hasta dónde se extendió? Se extendió hacia el occidente hasta Europa. A estas alturas el Evangelio ya había llegado a Europa, había llegado al Adriático. Esta región iliria es la costa de Dalmacia, lo que hoy ocupan Albania, Eslovenia, Croacia, Bosnia, esa zona de los Balcanes, la antigua Yugoslavia. Hasta esa zona había llegado el Evangelio. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y esto dónde lo encontramos en el Nuevo Testamento? Pues el libro de los Hechos no menciona lo que el apóstol había hecho en esta área geográfica.
pero lo menciona aquí. Por lo tanto, hemos de entender que el apóstol dice, desde Jerusalén el Evangelio se ha predicado hasta los confines de Asia, hasta llegar a Europa. Y luego nos dice que su manera de presentar el Evangelio era haciéndolo donde Cristo no había sido conocido. Y ese era para él un principio inamovible. Cuando él llegaba a una encrucijada de caminos y decía, ¿y ahora por dónde voy? Si él sabía que en esta ciudad, en este pueblo, ya alguien había predicado el Evangelio, él tomaba otro camino. Claro, esto no lo hacía porque él era, permíteme la expresión, más chulo que nadie, y decía, no, o sea, aquí yo solamente de estreno, yo no voy a hacer la segunda iglesia de la ciudad. No, es que él había sido comisionado por Dios específicamente para esto. Fijaos cómo lo describe en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, la gracia de Dios había obrado en él de una manera, y conforme a eso él había actuado. Dios le capacitó para esto y no para otra cosa. Exagerando, vamos a decir, Dios no lo hizo un gran tenor para que él se dedicase a cantar, lo hizo un predicador del Evangelio. Dios no lo hizo, no lo llamó a él para ser ese pastor que comienza el ministerio en una iglesia y está 40 años predicando allí. Ese no es su ministerio. A eso llamó a otros. A él lo llamó a fundar iglesias. No es por su elección, sino porque Dios así lo hizo. Fijaos, vuelvo a leer 3:10 de 1 de Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. No es que yo por mí mismo diga, no, si aquí estuvo otro y yo aquí no voy. No, es que a eso me llamó Dios, a poner fundamento. Y luego Dios llamó a otros, por esa misma gracia, llamó a otros a edificar encima. Por lo tanto, porque uno puede decir, Pablo, pero en tal sitio y en tal otro no estuviste. Bueno, porque a esto me llamó el Señor, a poner el fundamento. Así que vemos, la obra de Pablo es la predicación del Evangelio, la extensión es a los gentiles y en los lugares donde Cristo no había sido predicado. En tercer lugar, nos preguntamos, ¿cuál era el poder que lo dinamizaba y lo sostenía? Pues el versículo 15 lo dice, la gracia que de Dios me es dada. Y esto es muy importante para nosotros en este siglo XXI, donde hay tantos llaneros solitarios que no se someten a la disciplina de ninguna iglesia, sino que cada uno va por ahí predicando su evangelio y no tienen que dar cuentas a nadie. Fijaos que aquí tenemos tal vez uno de los teólogos más grandes que ha dado el cristianismo. Tenemos uno de los pioneros que ha hecho más por extender el evangelio. Pero nos está recordando lo que él dijo en el capítulo 10. ¿Cómo creerán si no se les predican? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Fijaos que él no se envía a sí mismo y mi estrategia es, a ver, ¿qué hago? Unos ya se dedican a esto, otros se dedican a lo otro. Lo que nadie ha hecho es esto y yo lo voy a hacer. No. La gracia de Dios lo ha llamado, lo ha preparado, lo ha comisionado y lo mantiene allí. Y el poder del Espíritu de Dios es el que lo mantiene allí. Dios lo había designado y lo había enviado. Por eso es importante que veamos la terminología, las expresiones que él usa. Mirad el versículo 17. Se tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Él no se gloria en decir, fui el primero, soy el Steve Jobs o no sé cómo se llama. No, yo soy el de la manzana y la peto. No. Es Dios. Y la gloria se la da. Él puede gloriarse por lo que Dios ha hecho en él. No es por ser más listo que nadie. De nuevo el versículo 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Hay una realidad de lo que se ha hecho. ¿Pero quién lo ha hecho? Cristo por medio de mí. ¿Cómo? Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder
del Espíritu de Dios. Por eso él puede estar orgulloso sin hacerse un arrogante. ¿Por qué? Porque el Señor que lo llamó es el que lo ha capacitado, le ha dado la energía para que esa obra pueda llegar a buen puerto. Así que el poder de su ministerio no descansaba en sus propios dones, en su personalidad, en sus logros, en sus habilidades, en su intelecto. No. El mérito era solamente de Dios. Dios estaba con él y por eso desde Jerusalén hasta Ilírico, toda la tierra estaba cubierta con el Evangelio y tantos gentiles estaban siendo un sacrificio vivo, agradable a Dios, al entregar sus vidas a Él. En cuarto lugar, hemos visto la naturaleza de la obra, predicar el Evangelio, la extensión a los gentiles y por toda aquella parte oriental donde Él estaba, el poder era el del Espíritu Santo, eso es lo que lo dinamizaba. ¿Cuáles fueron los resultados? Versículo 19. La obediencia de los gentiles. ¿En qué se podía contabilizar? ¿Dónde era contable lo que... Porque esto no son solo palabras. No, el concepto de Cristo está por ahí en la mente de algunos. No. Había personas que estaban obedeciendo. Las personas que menos podíamos esperar. No aquellos judíos que desde pequeñitos fueron enseñados en la Torá y poco a poco se hicieron un concepto de Dios, no. Vidas paganas, vidas idólatras, vidas perdidas, ahora habían sido transformadas. Ese era el resultado de su ministerio. Y de eso se testificaba con los labios, pero también con los actos. Por eso el apóstol hace aquí una cita que podría parecer un poco extraño. Cita a Isaías 52, versículo 15, donde dice: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Bueno, pues aquí el apóstol toma un pasaje de Isaías, donde dice que los reyes, los poderosos, y las naciones enteras se sorprenderían de quienes están entrando en el reino de Dios. La gente que uno menos se lo espera. Los paganos, los gentiles. Quiero que me acompañéis a ver de dónde cita esto el apóstol, al libro de Isaías. En el capítulo 52, versículo 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Atención, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Fijaos, lo que atrae del Mesías y del Evangelio del Mesías no es lo atractivo del hombre, que no era atractivo, lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. ¿Qué es lo que lo hace atractivo? ¿Qué es lo que asombra a las naciones? Dice, los reyes cerrarán ante él su boca. ¿Por qué? Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Estos gentiles, los últimos que alguien imaginaría que entrarían en el reino de Dios, están viendo, están entendiendo y están siendo transformados. Alguien me pregunta si estos años de ministerio han servido para algo. Ya lo había dicho el Señor. Esto es el asombro de reyes y de naciones, que el Evangelio haya llegado por medio de la simple predicación del Evangelio y de la sola predicación del Evangelio, haya llegado a que estas personas que antes se ofrecían en los altares de los ídolos, ahora se estén ofreciendo ante el altar del Señor. Por vía de aplicación, por lo que Pablo dice de su obra, podemos ver cómo avanza la causa de Cristo en el mundo. Pues es cuando hombres capacitados por Dios, enviados por Dios a través de la Iglesia, sostenidos por el Espíritu de Dios, cuando estos hombres son fieles a la predicación del Evangelio de Dios, es que nosotros podemos ver esa transformación que asombra a reyes y a naciones. Querido, esta es la manera en que tenemos que predicar el Evangelio. No tenemos que recurrir a ninguna otra cosa.
Y esta iglesia y cada uno de nosotros en particular, no tenemos que ver qué método están usando los hombres en este día. No tenemos que ver los estudios de marketing a ver cuál es el último modo de que un producto llegue a ser el favorito de los clientes. No. Es la predicación del Evangelio de Dios por hombres enviados por Dios a través de la iglesia y acompañados por el poder del Espíritu. Cualquier evangelismo, cualquier forma de evangelizar que no sea coherente con esto, tiene que ser desechada. Por lo tanto, tenemos que unirnos a la oración final del apóstol en este pasaje y rogar al Señor que levante de entre nosotros hombres con estas cualidades que en el poder del Espíritu salgan a predicar la palabra. Bueno, este era nuestro primer punto. La obra de Pablo, hemos visto su naturaleza, su extensión, el poder que le acompañaba y los resultados. En segundo lugar, vamos a ver un poco el corazón de este hombre. La causa de Dios avanza por medio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que acabamos de ver. Pero no debemos de pensar que se trata de la adopción de una cierta técnica, ni siquiera de una técnica bíblica. Eso es lo que automáticamente dará este resultado. Incluso el pedir en oración la bendición del Espíritu Santo sobre esa técnica no es suficiente. La predicación se puede definir como el fluir de la palabra de Dios a través de la personalidad del predicador. Entonces nos preguntamos, ¿requiere esto un cierto tipo de hombre? ¿Qué tipo de hombre era Pablo? Pues vamos a ver 3 aspectos de los recovecos del corazón de este hombre, que no se dedicaba simplemente de una manera técnica a ver, señores reunidos, voy a decir así es Dios, así es el camino hacia Él y me voy de aquí a otro lugar. Él se implicaba, ponía su corazón en ello. En primer lugar vamos a ver su solicitud, su entrega por los perdidos. Pablo anhelaba por encima de todos los demás la salvación de los perdidos. Fijaos que en el versículo 22 nos dice que era precisamente ese ministerio tan fructífero entre los gentiles lo que le estaba impidiendo cumplir su sueño de tanto tiempo de ir a visitar a los hermanos en Roma. Lo único que interfería con ese gusto personal por conocer la iglesia de Roma era la tarea suprema a la cual él había sido llamado. Con todo lo que era un sueño para él, ir a la capital del imperio y conocer a los cristianos allí, estando tan cerca, mirar luego un mapa donde está él en Corinto, escribiendo esta carta, lo cerca que está Roma y lo lejos que está Jerusalén, el viaje que va a tener que hacer para luego a ver si de camino a España llega a Roma. Pero él dice, aunque mi mayor deseo ahora mismo es ir a Roma, hay una prioridad en mi vida. Llevar el Evangelio donde Cristo no haya sido predicado. ¿Qué es España el sitio donde eso sucede? A España tengo que ir. Pero si voy de camino por Roma, aprovecho y os veo, os saludo, nos animamos mutuamente, pero no me pienso quedar allí. Mi meta es la salvación de los perdidos. ¿Os dais cuenta? Todo lo supedita él a su meta suprema, la predicación del Evangelio. Por eso, mirad cómo dice el versículo 24. Cuando vaya a España, daos cuenta, la carta está escrita a los creyentes en Roma. Y él les dice, yo quiero veros. Pero ese no es el destino final. Su meta es España. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Eso es lo secundario. Porque espero veros al pasar, que no me voy a quedar. Y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto, el ministerio que ahora está haciendo, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Tú le preguntas a Pablo de 20 maneras diferentes y dice, ¿qué es lo primero? ¿Qué es la meta de lo que te queda de vida y ministerio? España. Ahora, por el medio tengo otras cosas que hacer. Unas son necesarias
otras son un gran deseo de mi corazón. Pero lo importante es dar a conocer el Evangelio. Vemos cómo el apóstol estaba constantemente pensando en nuevas empresas, en cómo llevar el Evangelio a muchos sitios. Este no era un teólogo de despacho, de estar allí escribiendo sus libros, que gracias a Dios por ello. No, este era un hombre que tenía su corazón en los perdidos. A él le importaban aquellas almas que van camino a la eternidad, camino al juicio, sin tener a Dios en sus corazones. Así que un entendimiento profundo de la teología no es incompatible con una predicación práctica del conocimiento de Dios. Así que, ¿qué había en el corazón de Pablo? Un amor tremendo por los perdidos. En segundo lugar, había un deseo de beneficiar a los romanos. Entre otras cosas, por eso les escribe esta carta. Dice, claro, mi ministerio es este. Vosotros ya estáis establecidos como iglesia. O sea que no entráis dentro de mi agenda, dentro de aquello para lo que Dios me llamó. Pero eso no quiere decir que me desentienda de vosotros. Por eso escribo esta carta, versículo 14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, vosotros podéis continuar vuestra vida y ministerio sin mí. Pero os he escrito en parte con atrevimiento como para haceros recordar. Su primer amor es llevar el Evangelio a los impíos, pero también Él se reserva. En esos momentos como estos en los que fue escribiendo la carta, poco a poco Él se reserva el deseo de servir también a la iglesia en Roma. Él era consciente del conocimiento que ellos tenían, de los buenos puntos que había en la iglesia, de la habilidad que tenían para enseñarse unos a otros. Dice, pero eso no me va a quitar que os recuerde lo que tenemos en común, que es el Evangelio. Y es por eso que me he atrevido, como un intruso, me he atrevido a escribiros esta carta. Tengo el deseo de verlo, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. Por eso mirad lo que dice el versículo 22. Por esta causa, porque mi principal llamamiento es predicar el Evangelio a los perdidos, por eso me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. O sea que el deseo de Pablo no fue una cosa, vio un folleto de esto, de vacaciones en Roma y digo, ahí tengo que ir. No, su deseo constante era ir a Roma. Ahora dice, versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, puesto que desde Jerusalén a Ilírico ya el Evangelio ha sido predicado, no teniendo ya nada más que hacer, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, de camino a España, pasaré por Roma. Ahora deseaba llegar a ellos, camino a España. Él anhela que ellos se involucren en la obra misionera del apóstol camino a España. Él quiere animarlo y ser animado, quiere fortalecerlos y ser fortalecido por ello. Por eso dice, cuando vaya a España, en el versículo 24, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo, tu meta principal, predicar el Evangelio. La segunda, Pablo, ir a Roma y gozar allí con los cristianos y que formen parte de esta obra misionera. Él tenía la certeza de que aquella visita, si el Señor permitía que se produjera, fuese un gozo mutuo para la iglesia y para el propio apóstol. Por eso dice en el versículo 29, estoy convencido que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. O sea que de la manera que Cristo me ha bendecido en estas regiones orientales, espero que aunque la visita sea corta, sea también una bendición y que yo también reciba parte de esas bendiciones. O sea que Pablo, ¿qué es tu meta en la vida? Predicar el Evangelio a los que no lo conocen, visitar Roma y nada más. Y el aspecto práctico y ese dar trigo, ¿no está en tu agenda? Pues claro que lo está. Él tenía también en mente y en su corazón la necesidad
de aquellos cristianos que estaban pasando una hambruna en Jerusalén. A estos quería también ministrarles y servirles. O sea, que era un hombre que estaba en la calle predicando el Evangelio, estaba en el despacho escribiendo una carta, estaba planeando a ir tan lejos como a España. Sí, pero también sé que hay cristianos que necesitan llenar la tripa porque están pasando hambre. Por eso, y fijaos que él tiene sus prioridades y tiene un orden de esas prioridades. Y dice en el versículo 25, más ahora, aunque estoy loco por ir a España, estoy medio loco por ir a Europa, tengo una necesidad y es ir a llevar esta ayuda humanitaria a Jerusalén. Más ahora, versículo 25, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, los que ya tienen el Evangelio, pero tienen necesidad. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que mientras Pablo escribe esta carta, está a punto de salir camino a Jerusalén, llevando consigo ese regalo sustancioso que se había recaudado en las iglesias de Macedonia y Acaya para los creyentes que estaban en Jerusalén. Y luego es interesante que da este matiz respecto a esta ofrenda. Dice, esta ofrenda ha sido un acto voluntario de estas iglesias compuestas principalmente por gentiles. Ellos, de puro corazón, han querido ayudar a los hermanos que están padeciendo en Jerusalén. Dice, pero al mismo tiempo, en un sentido, los cristianos gentiles tienen una deuda con los cristianos judíos. Por todo aquello de que los judíos habían rechazado el Evangelio y eso había hecho que el Evangelio se abriera hacia los gentiles. Dice, en un sentido, la pérdida de ellos es ganancia para vosotros. Así que ahora que vosotros tenéis ganancias materiales, ayudad a aquellos que están con necesidades materiales. Y por eso se recoge aquella ofrenda. Por cierto, tengo que decir que no es la única ocasión en que el apóstol Pablo se vio involucrado en mover a las iglesias para proveer fondos para cristianos en otro lugar. Vemos que esto también había ocurrido cuando la iglesia de Antioquía de Siria envió un donativo a los cristianos en Judea, y lo tenemos en el capítulo 11 del libro de Hechos. Pero lo que queremos ver aquí es el corazón de Pablo. Pablo está en estas cosas, se involucra de tal manera que no dice, lo mío es predicar el Evangelio, escribir documentos teológicos, y estas menudeces se lo damos al tesorero y que él lo encamine. No. Porque en todo esto podía haber alguna suspicacia en cuanto a estas ofrendas. Aquí tenemos nosotros el corazón de este hombre que es altruista, es desinteresado, es generoso. No se está mirando su ombligo, sus necesidades, a ver qué es lo que me pueden dar las iglesias a mí. No, él está fomentando que unas iglesias ayuden a otras, que unos cristianos ayuden a otros. Su deseo más profundo es la salvación de los gentiles, el fortalecimiento de la iglesia, pero también las necesidades materiales del pueblo de Dios. Así que hemos visto la obra del apóstol, hemos visto el corazón del apóstol y finalmente vamos a ver la oración del apóstol. Aquí vemos nosotros a un predicador con mucho celo del Evangelio. Vemos a un cristiano amante y desprendido. Y nos podemos preguntar, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Un superhombre? ¿Un hombre extraordinario para tener este corazón y llevar a cabo este ministerio? Pues no, y él lo confiesa. Si yo no soy nada extraordinario, yo no tengo un superpoder para hacer todas estas cosas. Y porque no lo tengo, necesito vuestra ayuda, cristianos en Roma. Yo no tengo nada en sí mismo. Y por eso os suplico que me ayudéis en esto. Ahora, vamos a ver esta súplica que hace el apóstol. En primer lugar, ¿qué es lo que suplica de ellos? Pues suplica que le ayuden orando. Versículo 30.
estos son mis planes, esto es lo que he hecho, a esto me ha llamado el Señor, esto es lo que se ha podido hacer, esto es lo que espero poder hacer, pero no lo voy a hacer yo solo. Involucraos conmigo. Dice, os ruego, versículo 30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Literalmente dice, que os esforcéis juntamente conmigo orando. Vosotros hagáis un esfuerzo entre vosotros, no aislado de mi esfuerzo. Que esto sea una sinergia entre el hombre que va a hacer esto y la iglesia que está detrás sosteniéndolo. Ahora, este lenguaje, viniendo de este hombre, habla de su humildad. Este no es un hombre que siempre se presente como que no tiene ninguna debilidad, que es autosuficiente, que está por encima de todo. El pedir, ora por mí. Cuando decimos, ora por mí, estamos diciendo, yo no lo puedo solo. Colabora conmigo, involúcrate conmigo. Así que él pide a la iglesia local en Roma que junto con él colaboren en esto. ¿Qué es lo que suplica? ¿Por qué suplica? Versículo 30. Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. O sea, no por mí personalmente, no para que yo pueda llenar mi currículum y que no haya ninguna carencia, unas temporadas de que la cosa no fue muy bien y que quede eso. No, hacerlo por amor al Señor. Porque es el Evangelio del Señor el que está siendo predicado. Suplicarlo por amor del Espíritu, porque es el Espíritu el que está obrando, transformando a estos impíos en sacrificios vivos en el altar del Señor. La causa de Cristo es lo que está en juego y por lo tanto, por puro amor a Cristo, Él dice, colaborad conmigo en oración. Y luego, ¿cómo deben ellos orar? ¿Cómo se deben fraguar sus oraciones? Fijaos que el apóstol aquí no es ambiguo y dice, bueno, y al final, Pablo, ¿qué es lo que teníamos que pedir? No, puntualmente, él les dice qué es lo que tienen que pedir. Orar, versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. 4 claras y definidas peticiones de oración. La primera, bueno, a diferencia de San Ignacio, un hombre que fue martirizado entre el año 110 y 117, que pedía a las iglesias, hermanos, orad por mí para que no me pierda el privilegio de ser martirizado por causa de Cristo. Bueno, esto lo pedía San Ignacio y se ve que se lo concedió el Señor. Pablo no pide eso, no dice, orad para que yo sea un mártir. No, él pide que sea librado de aquellos que se oponen. Habían unos judíos incrédulos en Judea que no hacían más que molestar, no hacían más que impedir. Y de hecho sabemos lo que pasó cuando fue a Jerusalén. Y como a Pablo que dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es que él quisiera preservar su vida para sí, él estaba en ese aprieto. Yo me iría ahora mismo con el Señor y si es a través del martirio que lo sea. Pero creo que hay que llegar hasta España, hay que llevar el Evangelio allí. Y por eso pido que no sea estorbado. Este no es el momento en mis planes para que yo sea estorbado cuando vaya a Jerusalén. Luego la siguiente petición tiene que ver con ese donativo que él llevaba consigo. Y lo que pide, dice, orad para que sea bien recibido. Pensad que allí en Jerusalén habían cristianos que todavía no estaban completamente convencidos de que Pablo, un judío de judíos, en lugar de estar predicando exclusivamente a judíos, estuviese, entre comillas, perdiendo el tiempo en predicar a los gentiles. Y entonces, como eso no se lo acababan de tragar, ahora va a venir Pablo con una ofrenda de iglesias gentiles para los creyentes judíos. Y esto lo podían malinterpretar. Estos días hemos visto imágenes, ¿verdad?,
de estos refugiados que vienen de Siria, llegar a una estación de tren donde se les ofrece agua y comida y le dan patadas y la tiran, porque tienen sus derechos, etcétera. Y no nos pueden comprar nuestras voluntades con un chusco de pan y un poco de agua. Tenemos dignidad, no queremos misericordia, tenemos derecho. Bueno, pues eso podía pasar con estos judíos de Jerusalén. O sea que que ha perdido 20 años de todo lo que gastamos en prepararlo como un gran teólogo judío, ahora se ha hecho cristiano para predicar a los gentiles y ahora nos viene con dinero a querer sobornarnos. Había algunos tan retorcidos como eso. Y Pablo dice, orad para que esto que ha sido una ofrenda de amor sea reconocida como tal y que no haya ningún problema en esto. Y luego les pide orar también para que, si es la voluntad de Dios, este proyecto de ir a España se pueda realizar y que de paso yo pueda visitaros en Roma. ¿Os dais cuenta cómo el apóstol es muy directo? Dice, hermanos, dice, orad en general. Cuando os acordéis, Señor, bendice a Pablo y sus circunstancias. No. Yo que no soy Superman, yo que necesito la involucración del pueblo de Dios, os pido ayuda en oración. Interceded por mí en estos puntos concretos. Y luego termina el apóstol, después de haber abierto su corazón, habernos mostrado qué es lo que hay en el corazón de aquel hombre. Él hace una oración por ellos. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Terminamos, pero por vía de aplicación nos preguntamos, después de ver esta breve semblanza del corazón y los planes de Pablo, creo que podemos ver aquí reflejadas las necesidades del mundo que nos rodea y el propósito que nosotros tenemos como iglesia. Tenemos que orar para que el Señor levante predicadores del Evangelio con este llamado, con esta presencia del Espíritu, con esta claridad de ideas, con ese corazón desprendido, con esa preocupación por el pueblo de Dios, con esa disposición a sacrificar sus deseos personales con tal de cumplir su ministerio. A esto nos llama el ejemplo de Pablo. Tenemos que orar para que el Señor levante este tipo de hombres. Hombres dispuestos a reconocer sus debilidades y reconocer que esto no lo pueden hacer sin ser reconocidos por la Iglesia, formados por la Iglesia, enviados por la Iglesia y sostenidos por la Iglesia. Ese es el tipo de predicadores que necesitamos en estos tiempos en el siglo XXI. Tenemos que orar. No todos vamos a ir de la manera que fue el apóstol. No tenemos que dejar Madrid, no tenemos que dejar el barrio, no tenemos que dejar España. Pero sí podemos orar por aquellos que lo están haciendo, que ya sea aquí o más allá de nuestras fronteras, tienen esta visión, tienen este llamamiento, tienen esta preparación y esta comisión. Debemos orar por ellos, orar por nuestros maestros, por nuestros predicadores, por los jóvenes en nuestra congregación, que el Señor pueda llamar y enviar. Y al orar, que lo hagamos como dice en el versículo 30, oremos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu.